Bueno, buenos días de nuevo. Vamos a avanzar porque tenemos el horario un poco ajustado. Bueno, ya me he presentado antes, ya sabéis todos quiénes soy, y voy a dar una visión un poco más detallada de lo que es nuestra asociación, finalidad, etcétera. Básicamente, para empezar, somos, como he comentado al principio, somos una asociación muy joven. Fue fundada el año pasado, en julio, y hasta la fecha tenemos 32 miembros repartidos por las 18 provincias españolas que veis en el mapa. La media de experiencia profesional en el ámbito de la topografía y de la topografía denominada catastral legal es de unos 15 años. Eso quiere decir que tenemos gente joven y gente menos joven. Es la media. Básicamente quiero empezar planteando el escenario socioeconómico en el cual nos encontramos para ver la causa que nos ha motivado a desarrollar esta asociación y la figura que queremos implementar en el tráfico jurídico inmobiliario. Básicamente, con datos obtenidos en la Dirección General de Catastro, tenemos que existen más de 39, casi 40 millones de parcelas rústicas y más de 13 millones de parcelas urbanas, con un valor catastral pues que la cifra es incluso difícil de decir, más de 2 billones de euros de valor catastral en las fincas urbanas. Y otro dato importante a reseñar es que de las parcelas urbanas sin edificar, según la información catastral, son casi 3 millones las fincas urbanas, los solares urbanos que están sin edificar. Otra estadística interesante es la obtenida del Instituto Nacional de Estadística sobre la transmisión de fincas mediante títulos, y ahí tenemos que desde el año 2008 al año 2013, en estos 6 años, se han producido transmisiones por un total de más de 2 millones de fincas rústicas y más de medio millón de transmisión de fincas urbanas. Otro dato interesante para establecer el escenario económico en el cual nos vamos a mover es el PIB, el Producto Interior Bruto de España, que aproximadamente está en el billón con B de euros. Otro aspecto importante a reseñar es que el valor catastral, que hemos hecho referencia anteriormente, se presupone que es el 50% aproximadamente del valor de mercado real. Por tanto, tenemos que el valor de mercado del suelo sin edificar, esos casi 3 millones de parcelas, suponen 990.000 millones de euros, que es prácticamente el 99% del Producto Interior Bruto de España. Es decir, que el terreno que es susceptible de tener el cuidado o la atención que merece y que queremos desarrollar en esta conferencia de hoy y a través de nuestra asociación, tiene un valor bastante importante como para tenerlo en cuenta. Todo ello sin contar el valor sentimental que puede tener los terrenos rústicos, que no económicos. Por tanto, tenemos que de los 576.000 solares que fueron transmitidos en 6 años, según la estadística del Instituto Nacional de Estadística, supone el 20% del suelo urbano sin edificar, que son unos 100.000 millones de euros, que es el 10% del PIB. Es decir, en 6 años ya se ha traficado, se ha procedido con el tráfico de esta cantidad de suelo y esta cantidad de dinero, ¿no? En cuanto a la finca rústica, como decía, aunque su valor es mucho menor, pero básicamente, como casi todos los que estamos presentes en esta sala sabemos, es donde se da la mayor parte de conflictos, ¿no? Bien, luego tenemos otro escenario que es el social, y solamente mirando en prensa podemos ver pues mucha problemática que hay alrededor de los problemas del INDE, de los problemas de disputa, donde incluso muy a menudo, más a menudo de lo que aparece, pues hay incluso sentencias judiciales de condena penal por agresiones, incluso por muerte, ¿no? Yo siempre quiero recordar el famoso y triste episodio de Puerto Urraco, que fue la base fue una disputa del INDE. Al final fue problemas personales, pero básicamente fue un problema del INDE. Entonces, el escenario social es importante tener en cuenta y aunque parece que no existe, pero está ahí latente. Luego también tenemos otro aspecto social con repercusión administrativa y donde vemos que hay, por ejemplo, una fiscalía, como en Vigo, que determinó que era más fiable Google Earth que el catastro para determinar una información concreta sobre cartografía. Y luego hay, por ejemplo, también
recuperaciones que hace un ayuntamiento de un viario, que al parecer era suyo y no lo había recuperado. Y, en fin, que también no solamente hay un aspecto social privado, sino también un aspecto social público importante a tener en cuenta. A continuación me gustaría exponer la teoría o la hipótesis o la alegoría de las 4 patas de una mesa. Casi todos sabemos que una mesa, aunque puede haber un diseño modernista que puede tener hasta 2 patas, una mesa se puede sustentar con 2 patas, pero lo habitual es ver una mesa con 4 patas. En esas 4 patas hay 4 vértices y el primer vértice de esa mesa podría ser el que agrupa a los agentes intervinientes en la aportación de la seguridad jurídica preventiva, que son los notarios y los registradores, altos funcionarios que ejercen en el ámbito privado con una cualificación altísima y una responsabilidad propia sobre los actos que desarrollan, que otorgan esta seguridad jurídica preventiva desde hace muchísimos años, con, bajo mi punto de vista, buen resultado. Luego, en la otra esquina de la mesa, podemos tener el otro ámbito jurídico que está implicado en todo el tema del tráfico, que es el ámbito de la tutela judicial efectiva, donde por un lado tenemos la abogacía, los abogados que desarrollan su actividad de protección, de defensa del ciudadano y de sus bienes, y por otro lado, y complementariamente a ello, están los jueces, la judicatura, que obviamente salvaguardan los intereses de los ciudadanos. En los otros 2 extremos de la mesa tenemos por un lado la parte de la administración pública que se encarga de gestionar todo este tráfico, toda esta información técnica y geográfica, como es la administración local, concretamente ayuntamientos básicamente, aunque también diputaciones y administración central, y la Dirección General de Catastro como base cartográfica y numérica y de valor de la información vinculada a los operadores jurídicos. Concretamente, el catastro y los ayuntamientos desarrollan una función también excelente en sus funciones propias, como es la de los ayuntamientos en el planeamiento y en la ordenación territorial, para el desarrollo de ciudad y el modelo de ciudad que los ciudadanos, a través de sus políticos, cuando lo quieren desarrollar, es bastante eficiente. Y, por otra parte, el catastro, sobre todo con su principal función, que es la de obtener los valores que luego serán utilizados por los propios ayuntamientos para girar los impuestos, una labor bastante importante y trascendente. Y en la cuarta esquina de la mesa, pues es donde creemos que debería estar pues el operador que salvaguarde la delimitación de la propiedad inmobiliaria, que, como bien han comentado previamente los señores que han inaugurado la conferencia de hoy, no existe, o al menos no está claramente definido, como están los otros 3 operadores de la esquina de la mesa. Entonces, esa inexistencia o esa falta de determinación de este operador de una manera clara, inequívoca e integrada dentro de la función del tráfico inmobiliario, provoca que al final la mesa se convierta en una mesa de 3 patas. Y esa mesa de 3 patas, como vemos ahí, se sostiene bastante adecuadamente, pero el problema está en que cuando el problema se sitúe sobre la esquina de la mesa donde no hay pata, posiblemente la mesa caiga y sucumba al sistema. Por tanto, nos encontramos con la situación de que un ciudadano, un usuario de los servicios de tráfico jurídico inmobiliario, puede tener cierta confusión, y concretamente nosotros, que somos los que también, como técnicos competentes y técnicos que tenemos un trato directo con los usuarios, percibimos, y es que hay una desorientación o una falta de conocimiento de a dónde dirigirse para responder estas 2 preguntas que suelen hacerse los usuarios. Por un lado, se preguntan, ¿los límites de mi propiedad están a buen recaudo, no? Todo el mundo se pregunta que cuando sale alguien de una notaría con una escritura debajo del brazo, o cuando tiene una finca registrada en el registro de la propiedad, o incluso cuando en la sede electrónica del catastro puede descargarse una información donde aparece el mapa de su finca, la primera impresión es que sus límites están a buen recaudo. Y la otra pregunta es que cuando tiene ese título de propiedad que adquiere mediante un pago y quiere informarse efectivamente dónde se encuentran los límites de esa propiedad que acaba de adquirir, ¿dónde buscar?
Entonces ahí tenemos un mapa indicando si debe ir al registro de propiedad, si debe ir al catastro, si debe ir al ayuntamiento o si debe ir a la notaría. No sabe muy bien a dónde ir. Por tanto, vamos a hacer un breve esquema de los 4 pilares básicos del tráfico inmobiliario, cuáles son sus funciones y sus actividades, para conocer en más detalle cuál es su función. Básicamente el registro, a modo somero, es un registro de derechos con una finalidad claramente enfocada a finalidad hipotecaria, es decir, a informar a terceros y a dar publicidad de la carga hipotecaria y de la propiedad que tiene la finca. No es constitutivo, es decir, no es obligatorio inscribir en el registro de la propiedad, a diferencia de otros países que nos rodean, y una de sus bases principales es la protección a terceros, al tercero de buena fe. En cuanto a las notarías, aunque tienen muchas más funciones, por supuesto, pero en cuanto a este tema, básicamente, pues su función pública es un aspecto muy importante, igual que los registradores también ostentan función pública, pero los notarios, función pública, donde redactan las escrituras recogiendo las declaraciones y las ideas que quieren plasmar sobre el papel en los contratos de compra-venta, de adquisición, de tráfico, etcétera. Luego la Dirección General de Catastro, donde básicamente es un registro de parcelas, es un registro territorial, donde la unidad mínima registrada es la parcela. La finalidad es básicamente fiscal, es decir, de buscar el valor para luego girar el impuesto de tipo local, el impuesto de bienes inmuebles. Su fin también es reflejar en su cartografía la realidad física, lo que se ve, y es un registro constitutivo, es decir, es obligado por parte del ciudadano a mantener actualizados e inscritos los bienes. Y finalmente los ayuntamientos, básicamente su actividad administrativa se basa en otorgar permisos para alterar la propiedad, actúan sin perjuicio de terceros, es decir, las licencias urbanísticas que otorgan para dividir la propiedad no pueden afectar a derechos de terceros en cuanto a la delimitación de la misma, sino a la adecuación a la normativa urbanística de aplicación. Y finalmente, los ayuntamientos tienen un aspecto interesante porque son a la vez proveedores y a la vez beneficiarios del catastro, en el sentido que proveen al catastro de información cartográfica, incluso de cualquier tipo de actualización urbanística, y a la vez reciben la información de catastro del valor para girar los impuestos. El último episodio que vamos a ver es el del ciudadano, que cuando las 2 preguntas que hemos planteado antes no logra tener respuesta, pues acude a vía judicial, porque ya existe la disputa, ya existe el litigio, y en la sede judicial es interesante que se supone que es el último estadio donde llegamos, es la última fase, es ya donde no tenemos más que recurrir para averiguar si nuestro vecino tiene puesta esa valla en su correcto lugar o ese muro que hemos encontrado en nuestra propiedad. Pensamos que es nuestro, pero no lo rebaten. Hay un aspecto importante y es la jurisprudencia que hay sobre toda esta temática, donde se plantean soluciones importantes y contrastadas. Y me gustaría leer un extracto donde dice que la jurisprudencia indica que es importante la identificación del objeto mediante su comprobación material, de modo que no puede dudarse de su exactitud, fijando con precisión situación, cabida y linderos. También indica que es necesaria la perfecta identificación, y el término identificación, me quiero parar un segundo en él, es un término utilizado en el ámbito jurídico como la forma de ubicar o localizar una finca, pero no determinar su perímetro. Aunque yo entiendo que cuando se habla en términos jurídicos de identificar, debe ser identificar en todos sus aspectos, ¿no? Sobre todo porque la jurisprudencia habla de que la cosa objeto no puede suscitar dudas. Y finalmente dice que la identificación exige un juicio comparativo entre la finca real contemplada y la que aparece en los títulos. Lo que como cuestión de hecho es de soberana apreciación en los tribunales. Este aspecto también es de remarcar, puesto que se suele decir que los documentos que aparecen, los documentos notariales, los documentos registrales, son documentos que albergan derechos o declaraciones o, al fin y al cabo, lo que los ciudadanos pretenden o quieren, ¿no? Sin embargo, las cuestiones de hecho, que son objetos mucho más objetivos, no son contemplados
en estos documentos, puesto que el notario, por ejemplo, no puede dar fe de una delimitación de una finca, puesto que él no ha ido al terreno, o si ha ido no tiene el conocimiento técnico como para 100% asegurar que esa finca tiene esa cabida, esos linderos, esa superficie, etcétera. Sin embargo, al final del camino, en el ámbito judicial, sí se exige pues, que la cuestión de hechos sea tenida en cuenta. El geómetra europeo, que es la base en la que nos fundamentamos para desarrollar nuestra iniciativa en España, de la Asociación Española de Geómetras Expertos, que aunque luego habrá bastante, a continuación, presentaciones de compañeros geómetras europeos, pero básicamente me gustaría dar un esbozo que en Europa tenemos 3 tipologías de geómetras. Está el geómetra del ámbito germánico, el geómetra del ámbito británico y el geómetra del ámbito latino. Ahí está, aunque aparece la bandera de Francia, pero sería equivalente al italiano también, incluso al español. Y las características de ellos, pues, por ejemplo, en el ámbito germánico, el registro de la propiedad y el catastro son constitutivos, es decir, lo que no está catastrado o no está registrado sencillamente no existe. Es un aspecto importante, y el ingeniero geómetra alemán ostenta función pública exactamente igual que la función pública que ostentan en España los notarios. En Inglaterra es un poco más liberal, mucho más liberal, donde no existe la figura del notario, pero no existe la figura del notario como existe aquí para la transmisión de la propiedad. Tampoco existe catastro, existe un registro de la propiedad que es el que se encarga de incorporar la información en ellos, ¿no? Y en Francia, aunque tendremos un geómetra experto francés que nos va a explicar con mucho detalle, pues también hay una parte interesante de remarcar, es que hay una ley que obliga a deslindar las propiedades urbanas o sujetas a ser construidas, a ser deslindadas como obligación antes de ser transmitidas. Con eso hay un aseguramiento de esos límites y de evitar litigio en el futuro, ¿no? La actividad del geómetra europeo se fundamenta en la medición, en la gestión y en la función pública. Son los 3 pilares de desarrollo del geómetra europeo. La base y el desarrollo de lo que queremos adaptar en España para la función del geómetra experto está perfectamente explicado en un documento generado por el grupo de interés IGEPALS, que es un grupo dentro de la CLGE, que es el Comité de Liaison de Géométrie Europée, que es el Consejo Europeo de Geómetras, en el cual luego su anterior presidente pudo o podrá exponernos mucho más detalle del Código Profesional de Cualificación, donde básicamente se establecen los criterios que rigen todos los países que nos rodean, con una formación académica de 5 años, con un periodo de práctica de como mínimo 2 años, tutelado por otro geómetra, luego una habilitación que se obtiene a través de un examen estatal o a través de un acceso a una cámara o a una orden o a un tipo de entidad acreditadora. Luego hay un desarrollo profesional continuo, importante y obligatorio anual para que esa competencia se mantenga año tras año. También hay una licencia o una designación, es decir, hay un título similar al que obtienen los funcionarios públicos cuando acceden a la carrera de funcionariado, y luego un seguro que asegure, para la redundancia, la fiabilidad del servicio ante el ciudadano. Un aspecto importante es el comité deontológico para salvaguardar el servicio. Es muy importante estar encima de la actividad deontológica de los geómetras. Y finalmente, este código ético complementado con el código deontológico y un organismo de control a nivel estatal ajeno a la organización que agrupa a estos profesionales para controlar que efectivamente todos estos requisitos que acabo de enumerar se respetan. Entonces, ¿para qué se crea la asociación? Pues la Asociación de Geómetras Expertos, la Asociación Española de Geómetras Expertos, se crea básicamente para establecer y definir al profesional liberal formado tanto en el aspecto técnico como en el aspecto jurídico suficiente para el desarrollo de los procedimientos de la delimitación de la propiedad inmobiliaria. También hay que mencionar que la asociación no tiene como finalidad ni representar a ninguna profesión o a ningún colectivo, sino promover la excelencia de sus miembros, precisamente con objeto de dar beneficio a sus miembros, desde un punto de vista del servicio que van a aportar, y por ende a la sociedad, puesto que están asegurando una alta cualificación y una alta calidad del servicio. Y finalmente, un aspecto importante de la asociación
es que para conseguir estos objetivos siempre va a mostrar un carácter proactivo y una actitud profesional, estableciendo para ello alianzas estratégicas con socios tecnológicos, como hemos visto en la entrada, los sponsors y los patrocinadores, e institucionales, como por ejemplo tenemos hoy aquí pues tanto a los 3 estamentos interrelacionados con nosotros. Quizás nos faltaría el cuarto, un representante de la administración local nos haría falta de tener, pero poco a poco se andará, como son el notariado, el catastro y los registradores. ¿Cómo pretendemos desarrollar la asociación? Pues mediante un compromiso profesional de autoexigencia. No existe, como ha comentado el doctor Rocco anteriormente, no existe una regulación explícita, al menos, de esta figura, de igual modo que existe en los países europeos. Entonces, por ahora, al esperar a que se produzca esa determinación, vamos a autoexigirnos un nivel similar al de nuestros colegas europeos para empezar a poner el servicio en juego. Por tanto, no hay ningún respaldo legal de esta figura, sino una autoexigencia que cualquiera que quiera ingresar en la asociación deberá seguir. ¿Cuáles son estas exigencias? Pues la acreditación profesional, que básicamente es demostrar una cualificación que va más allá de la titulación universitaria. Nuestra formación técnica como ingenieros técnicos en topografía es una formación suficiente para la realización de trabajo en el ámbito de la geomática, la topografía, la cartografía, la geodesia, etcétera. Pero buscamos un paso más allá, como tienen nuestros colegas europeos, que no es otro que el conocimiento y la competencia de determinados ámbitos jurídicos, que no pretendemos ser, por supuesto, ni notarios ni registradores, ni jueces, pero tener un conocimiento mínimo para que esa labor sea mucho más intercambiable e interoperable con estos operadores, para la redundancia. Otro aspecto es la formación continua. Es importantísimo que cada año todos estemos renovando nuestras habilidades, nuestro conocimiento, puesto que hay nueva regulación, hay nueva tecnología, hay nueva legislación y es importante mantenerlo. Y finalmente vamos a diseñar, o estamos diseñando, de hecho, al final de la jornada hablaremos de ello, unos estándares muy concretos, normalizados, para que todos los ingenieros, para que todos los asociados, todos los miembros de la Asociación de Geometría de Expertos sigan estos estándares, que lo que hará es asegurar la calidad y homogeneizar la calidad del servicio y, por tanto, luego ingresar esta información en el Registro Nacional de Límite, que no es otra cosa que nuestro propio sistema de información de todos los trabajos de delimitación que realizaremos. ¿Quién puede ser geómetra experto? Pues, en principio, se busca tener alguien o personas que tengan conocimiento técnico-jurídico suficiente y en nuestros estatutos básicamente se exponen 2 requisitos fundamentales. Uno es ser o pretender ser profesional, liberal, empresario, y esto tiene su razón de ser para mostrar un servicio independiente y totalmente imparcial, que al no tener dependencia de ninguna empresa o de ninguna entidad pública o privada, aseguramos la independencia y, por tanto, la imparcialidad. Y, por otro lado, para asegurar los mínimos de calidad, el ostentar la atribución profesional definida por la legislación vigente para el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico en topografía. La profesión de ingeniero técnico en topografía está regulada hoy. Y para ejercer la profesión hay que estar colegiado en el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía y, por tanto, ese es el requisito que exigimos para entrar en la asociación. En cuanto a la acreditación, básicamente vamos a desarrollarlo con un tribunal evaluador. Quiero insistir que esta acreditación es una autoexigencia, no tiene ningún carácter académico ni legal desde un punto de vista de título profesional, es una autoexigencia para homogeneizar desde unos mínimos. Y entonces el tribunal acreditador, que será un comité multidisciplinar de todas las materias que tocan el ámbito de la delegación de la propiedad inmobiliaria, pues evaluará cada uno de los que se pretendan habilitar como geómetra experto. Las obligaciones que tendrán el geómetra experto serán, como he dicho antes, ser trabajador por cuenta propia, precisamente para dar esa imparcialidad, tener oficina abierta al público, porque lo que pretendemos es dar un servicio al público que tenga disponibilidad máxima y toda la ciudadanía pueda acceder a este servicio, disponer de un seguro suficiente, que establecemos, por poner una cifra, en 600.000 euros como mínimo, y justificar cada año los términos del desarrollo profesional continuo. También todos los trabajos relacionados con el ámbito de la delimitación de la propiedad inmobiliaria estaríamos todos obligados a comunicarlo y remitir a la asociación para el registro de límites
que es un registro que albergará toda la información generada por nosotros. Por supuesto, seguir los estándares y los procedimientos, respetar el código de deontología y de conducta, poner en valor la figura del geómetra experto y trabajar de forma exclusiva, todos y cada uno de nosotros, en el ámbito concreto de la delimitación de la propiedad inmobiliaria, siguiendo los estándares que hemos establecido. Como conclusión, ya termino, tenemos un objetivo básico y principal, que el objetivo es la delimitación precisa de la propiedad inmobiliaria, con garantía de permanencia de los límites. Este es el objetivo básico y principal que queremos desarrollar a través de la asociación y a través de los asociados, y para los medios que vamos a utilizar o cómo vamos a alcanzar el objetivo va a ser básicamente el establecimiento de una alta cualificación, la promoción de un desarrollo profesional continuo, la garantía de la imparcialidad en los servicios que vamos a proveer a la ciudadanía, al usuario, y finalmente la aplicación de una metodología de estándares muy específica. Pues con esto concluyo y os agradezco la presencia de hoy y vuestra atención. Gracias.